Buenas tardes, queridos amigos de Martí Noticias. Tengo el gusto de presentarles a mi colega Claudia Padrón Cueto, periodista de Cubanet, que hoy ha presentado una investigación extremadamente importante y por la cual me gustaría felicitarla, porque realmente es el tipo de historias que no abundan en los medios independientes cubanos y que, por supuesto, el régimen trata de ocultar. Y es que Claudia ha descubierto que los caminos del cemento importado desde los Estados Unidos, oh sorpresa, llevan a la nieta de Raúl Castro. Claudia, bienvenida a tu casa aquí en Martí Noticias. Hola Mario, muy buenas tardes para ti. Gracias por la invitación y también un saludo a todas las personas que nos están viendo por las redes de Martí. Claudia, a ver, vamos a poner esto en contexto para los cubanos que nos están viendo en la isla. ¿Cómo es esto de que el cemento importado desde Estados Unidos termina en las manos de la nieta de Raúl Castro? Es un escándalo, ¿no? Sí, esto fue un dato que encontramos porque quiero destacar que hay un equipo de periodistas de Cubanet que ha trabajado en esta investigación durante algunos meses. Son personas que están dentro de Cuba, por eso es que ellos no firman los trabajos y lo agrupamos como un autor colectivo, como equipo de investigación en el que trabajamos varios. Pero sí creo que es importante también reconocer el esfuerzo de ellos, sobre todo porque están dentro de la isla y los riesgos que están corriendo a publicar estas noticias y a investigar sobre estos temas. Encontramos este dato de que estaba entrando muy poquito cemento, pero algo de cemento de Estados Unidos a Cuba. Y nos llamó la atención de a qué destinos llegaba este cemento. Sobre todo porque Cuba compra cemento de otros países de América Latina bajo otros mecanismos, incluso es más barato. ¿Y por qué entonces traerlo de Estados Unidos? Entonces, investigando al respecto, encontramos que un primer cargamento llegó en el 2021 y que paradójicamente fue utilizado para remodelar el centro de pensamiento de Fidel Castro en La Habana. Ese es el destino que tiene el cemento norteamericano en Cuba. Increíble. Y después, Por cierto, la casa robada a un mambí. Yo hice esa historia y para mí fue una historia que me dijo mucho, ¿no? Porque hasta el último momento Fidel Castro, ladrón, al final, hasta el final de sus días, la casa robada a un mambí fue es su centro de pensamientos y toda esta historia. Por favor, adelante. y 2 años después, es decir, en el 2023, hubo un nuevo cargamento de cemento que llegó a Cuba con origen de Estados Unidos, unos $6,000, que a nivel de importaciones, cuando uno piensa de modo macro, es poco dinero. Cuando ya lo ves como para una empresa privada cubana, pues ya no es tan poco. Entonces, ahí empezamos a tirar de ese hilo y el resultado fue que, utilizando como intermediarios a la oficina del historiador de La Habana, Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro, hija de Mariela Castro, y de Paolo Titolo, un empresario italiano, también bastante conocido, el esposo de Mariela, había importado este cemento para remodelar algunos de los locales y de los negocios que administra Lisa. Ahora, ok, esta es la nieta de Raúl Castro y ustedes han desarrollado incluso eh, todo digamos, el entramado que tiene detrás esta nieta de Raúl Castro, que no solamente se queda con este negocio, sino que tiene un montón de negocios alrededor. Y algo que me llama muchísimo la atención es cómo documentan también en su investigación cómo utilizan el dinero que está destinado por Europa para proyectos de desarrollo local, cómo lo utilizan para beneficiar a la cúpula. Y bueno, Mariela Castro es experta en esto, durante años ha trabajado en el CNSX y ha agarrado dinero de donde quiera, pero en el caso específico de su hija parece que le sigue los pasos. Sí, esto es una de las conclusiones que nosotros encontramos en el reportaje, porque esto que está haciendo Lisa es lo mismo que ha hecho Mariela con el CNSX, pero lo mismo también que ha hecho su padre con fondos europeos para becas que se les fueron otorgados en el pasado y que incluso asumió demandas por corrupción y por desvío de recursos. Y Lisa está haciendo también un poco esto que corrobora el esquema fraudulento que hemos hablado ya anteriormente en la prensa independiente, que tienen estos proyectos de desarrollo local en Cuba y que se nutren mayormente de fondos que provienen de la Unión Europea, del Fondo Suizo para la Cooperación, que hasta 2004 estaba entrando dinero a Cuba, también del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y esos fondos internacionales mayormente de Europa que terminan tratando de promover la seguridad alimentaria en Cuba, los fondos a veces habitacionales que mejoren y demás,
son usados para proyectos de desarrollo local que tienen detrás a testaferros del gobierno o directamente a las familias de la cúpula. Y esto lo estamos viendo con el caso de las empresas de la familia de Mariela Castro, de Lisa y de su novio, que aunque sean las caras más visibles, sabemos que también está detrás la propia Mariela como hija de Raúl Castro, porque ellos tienen a Gaia Mercado, que es una surge como MIPYME, después se convierte en un proyecto de desarrollo local, que es la empresa quizás más conocida, pero otro de los hallazgos de Cubana es que no se limitan a tener esta empresa. Ellos están operando 2 fincas, una en La Lisa, otra en Santa Fe, tienen un almacén en Playa, tienen además una empresa de cárnicos en Artemisa y tienen otras 2 pequeñas empresas de producción de elementos de la construcción y de materiales de construcción. Entonces estamos viendo cómo un negocio que comenzó siendo Gaia ya se ha ido expandiendo y ya tiene todo esto y bueno, una tienda también en línea para que el exilio pague a las familias las comidas para la familia en Cuba. Esto quería que lo resaltáramos porque, vamos, cualquier cubano de la isla que vea esto, yo creo que quedaría horrorizado y ofendido. ¿Cómo te gusta la carne de res? Es la pregunta que hace la empresa de la hija de Mariela Castro, de la nieta de Raúl Castro. ¿Cómo te gusta la carne de res? Cubano que nos estás viendo, ustedes recuerdan las décadas en que en Cuba ha estado prohibida la carne de res por Fidel Castro. Bueno, pues la nieta de Raúl Castro hoy te dice, ¿cómo te gusta la carne de res? Claro, no se lo dice el cubano de la isla, se lo dice el cubano del exilio, que es el que tiene que pagar con la moneda fuerte, con dólares, esa carne de res. O el salmón ahumado. Es increíble, ¿no? Es increíble este tipo de negocios del régimen cubano, de los hijos, de los nietos de los dictadores de Cuba, cómo está sacándole de los dólares al exilio y mira, son empresarios exitosos y además nos los quieren vender así, Claudia. Sí, ¿qué cubano conoce el salmón dentro de Cuba? Por Al menos ejemplo. yo no sabía cómo se veía un pedazo de salmón mientras todos los años que viví en Cuba, que fue la mayor parte de mi vida. Esto sí, habla mucho del público al que están dirigidos, pero también de lo que hemos estado denunciando en la prensa independiente por décadas, que hay 2 niveles de Cuba, una que vive el ciudadano común, en las que vivimos nosotros, las que han vivido nuestras familias, y otra en las que viven la familia real de Cuba, los Castro y sus allegados. Hay otro dato interesante, Mario, y es que en el 2022, cuando Lisa, que es una muchacha muy joven, se puede ver en la foto, recién graduada prácticamente de la universidad, tampoco es alguien que pueda explicar cómo ella tiene un patrimonio ganado por sí misma para emprender este tipo de negocios en Cuba, más allá de lo que puede haber heredado de su madre y de su abuelo. Ella en 2022, cuando crea la MIPYME, de inmediato fue aprobada como un proyecto de desarrollo local. Esto es muy complicado en Cuba. En Cuba hay miles de MIPYMES. ¿Cuántos hay de desarrollo local? 140. ¿Qué número tan reducido? Para lograr que te promuevan a proyectos de desarrollo local, no lo hacen con cualquier negocio. Y no lo hacen con cualquier negocio porque tiene ventajas por encima de las demás MIPYMES. Tiene menos cargas impositivas, ya tiene que pagar mucho menos impuestos, porque en teoría ella está contribuyendo a su comunidad, a que el nivel de vida de los cubanos mejore. Y por otro lado, y lo más importante es porque tiene acceso a todos estos fondos que hablábamos que vienen directamente casi siempre desde Europa o vienen de las Naciones Unidas para los programas de desarrollo. Solamente los proyectos de desarrollo local tienen acceso a estos fondos. Y es ese esquema de apropiación de recursos que deberían ser públicos, también lo que estamos denunciando acá. Cuando en el 2022 ella registra la empresa, apenas 4 días después se hizo una feria en Expo Cuba, donde la empresa principal y la que más se le dio promoción fue a esta empresa de la hija de Mariela, que llevaba solo 4 días registrada. ¿Qué impacto podía tener una empresa de solo 4 días? Por encima de otros proyectos de desarrollo local que tenían mucho más tiempo. Y fue prácticamente un evento que hicieron como vitrina para exhibir esto, no ante los ojos de los cubanos, porque no importa, sino ante los ojos de todas estas personas que otorgan los fondos internacionales, todos estos empresarios internacionales, para promover ante ellos la empresa de Lisa Titolo Castro. En tu opinión, Claudia, y yo sé que tú eres una periodista de investigación que has documentado esto durante años, en tu opinión, ¿hay como una migración de estos nietos de los dirigentes cubanos? Por ejemplo, Mariela Castro está sancionada por los Estados Unidos, pero sus nietas no. Entonces,
me llama mucho la atención, ¿no? Cómo la fortuna familiar sigue pasando de mano en mano. ¿Tú crees que hay una especie de transición de estos nietos? Estoy hablando de Sandro Castro, bueno, todos estos nietos e hijos de los dirigentes, a pasar a ser empresarios y con esto dominar la Cuba del futuro, incluso con una transición. Ellos han tratado de ser lo más discreto posible, excepto el caso Sandro, que es el más peculiar por las características que tiene, o quizás hay algo detrás que nosotros todavía no sabemos, pero excepto el caso Sandro, que es bastante público, la mayoría de la familia Castro ha tratado de ser muy anónima. Y ahí es donde ha venido el trabajo de la prensa independiente en contar en los negocios de Lisa, los negocios de nieto de Raúl, que se le conoce como el Cangrejo, de contar la casa de renta que tenía Vilma, otra nieta de Raúl que tenía una mansión de lujo que rentaba por Airbnb, otras de esas propiedades que ellos le quitaron a las personas después del 59. Entonces sí, yo te diría que sí, que se está viendo cómo ellos han estado como dueños del país, que son esos, son dueños y herederos del país, han estado utilizando las propiedades y los recursos del país para un beneficio personal. Pero ya no solamente que están usando los fondos del país, es que también están usando los fondos europeos que llegan a Cuba para paliar el hambre, para paliar la crisis en la que están viviendo los cubanos. Toda esa situación caótica en la que se vive en Cuba, los fondos internacionales que están llegando al país para mejorar un poquito eso, también los están absorbiendo ellos. Creo que es lo más grave de todo esto que estamos denunciando. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a todos también por la sintonía. Como siempre, les pido, suscríbanse, manténganse informados de lo que está sucediendo en Cuba. Gracias a periodistas fantásticas como Claudia Padrón Cueto, a quien también los invito a todos a que busquen su investigación en Cubanet, sigan a Cubanet, que es un excelente medio también. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Mario. Buen día Feliz para todos. tarde. Chao, chao.